¿Saben? Me gusta mucho esto de llevarme disfraces a la casa para poder grabar videos con temática de Halloween. Pero me puse a pensar, si trabajo en Magic Time, la tienda de disfraces más grande de todo Chihuahua, ¿por qué no venimos a esta misma para poder grabar el video de Halloween más grande del canal? Claro, eso no significa que vaya a dejar de llevarme disfraces a la casa, pero hey, ¿qué es un buen patrocinio? Así que, queridos amigos, ustedes ya conocen todo mi encanto por la época de Halloween. Así que para poder seguir la tradición, ¿por qué no hacemos el tag de las películas de horror? Todas estas preguntas fueron creadas por mi novia. Quitas esa cosa. Ella es la creadora. Ella es la creadora. Es como Scooby-Doo. Comencemos. ¿Cuál fue la primer película de miedo que viste? Cuando yo era niño, antes de que me mostraran películas, libros, videojuegos de horror, mi papá tenía la enorme afición de siempre estar contándome historias de horror. Yo solamente tenía 5 años y mi único pecado fue creer que él me amaba. Por lo cual crecí siendo un niño bastante miedoso y las películas de horror jamás tocaban pie en mi casa. Hasta que un día que hice un viaje a El Paso, Texas con mi mamá y mi prima, ella siendo mayor que yo y estando bastante consciente de mi enorme miedo, decidió ir a buscar una película de terror en la casa donde nos estábamos quedando y ponérmela. Esa horrenda película era El Aro 2. Por lo cual no era tan traumatizante, la película es un asco. Pero yo a esa edad estaba bien consciente de quién era Samara y tenía mucho miedo de que al subir las escaleras cuando apagara la luz se me apareciera. El Aro 2 es un asco de película y El Aro 3 no se queda atrás. Pero eso sí, no importa la calidad y no importa la edad que tengas, nunca eres muy viejo o muy joven para tenerle miedo a Samara. ¿Cuál es la película de miedo que no te dejaba dormir cuando eras un niño? Como ya lo mencioné, Samara era la principal fijación de todas mis pesadillas. A cualquier maldita edad. Podría crecer, podría madurar, pero la maldita tipa seguía persiguiéndome. Por eso es bastante útil estar vestido de papa. Pero sí, Samara era un asco. Yo tenía muchísimo miedo de que a la mitad de la noche el televisor se prendiera con pura estática. Pero también lo que no muchos sabrán es que yo inicié con mi fijación en las películas debido al cine horror. Cuando yo estaba en secundaria, cada lunes mi mamá me compraba 3 películas de horror piratas, por lo cual era muy barato. Y una de las que más me llamó la atención fue Jeepers Creepers. En sí no creo que el monstruo sea la gran cosa, pero hay muchas imágenes terroríficas que se pueden quedar plantadas en tu memoria de la primera película. Y finalmente también voy a decir que Viernes 13. A mí me daba muchísimo miedo el tema musical de Jason. No el callado, no el silencioso que solamente hace... No, de hecho hay otro tema que es un poquito más movido, con más instrumentos. Y se me hacía muy tenebroso el hecho de que alguien inmortal, alguien que te podría partir en dos con sus propias manos, te encerrara en un cuarto mientras que esa música sonaba. Pero al final de cuentas yo crecí muy bien, sin daño emocional alguno. Gracias, mendiga. Ni te tuve que decir nada. ¿Cuál es tu película de miedo favorita? Esta pregunta sí la pensé durante un buen tiempo y quizá muchas personas van a querer algo más intelectual, pero la película de horror que más recomiendo, no solamente para ver en Halloween, sino que simplemente cuando alguien dice hay que ver una película de horror, ¿cuál ponemos? La respuesta, en mi opinión, siempre debería de ser Evil Dead. Yo, queridos amigos, estoy hablando del remake. A pesar de que solamente llevan 2 películas hasta ahora, la combinación de Fede Álvarez con Jane Levi es genial. Yo amo las películas originales y he visto 1000 veces Army of Darkness, pero siento que el remake a veces puede tener su propio encanto. Las películas originales de Evil Dead son conocidas por ser innovadoras del mundo del terror con efectos prácticos, pero si a ti te gusta el gore, cosa que a mí no, te va a encantar Evil Dead del 2013, porque hasta incluso con todos esos grandes detalles bastante intensos y grotescos, amo ver algunas de las escenas de muerte y son capaces de hacerme sentir incómodo y con la piel de gallina. Con personajes muy divertida, sangrienta, un poco de historia y sobre todo muy entretenida. El Halloween pasado, cuando todos mis amigos y yo nos reunimos, adivinen qué película estábamos viendo. Adivinen quién la recomendó.
Sí. ¿Quién lo diría? Oh. ¿Cuál es la película de miedo que menos te gusta? Yo soy mundialmente conocido por odiar El Resplandor de Stanley Kubrick. Para muchos es un clásico del cine del horror. Hasta incluso creo que es la película más analizable de toda la historia. Sí, Stanley Kubrick podría ser un genio loco que tenía una forma de hacer las cosas bastante peculiar. Pero para mí, El Resplandor es una película bastante fría. Sí, te hace sentir incómodo, te hace sentir perdido. Es excelente, causando un sentimiento de aislamiento. Cada vez que veas El Resplandor, podrías terminar viendo una película completamente distinta. Eso es algo muy difícil de hacer, y el aspecto de la producción del Resplandor lo admiro bastante. Pero como película de horror, no es lo mío. No lo digo porque yo sea fan del libro y quiero que sea exactamente igual. No, lo digo porque la película carece de mucha humanidad y de mucho tacto. Es bueno siendo fría, siendo grosera con el espectador hasta cierto punto, pero no me gustan para nada los personajes y las decisiones creativas que se tomaron para sus actuaciones. Puedo apreciarla, estoy consciente de la clase de película que es, y también estoy bastante seguro que no es mi clase de película. ¿Cuál es la película que no has tenido el valor de ver? Get Night Mommy e It Follows. Pero no por las razones que creen. Ya no estoy en la edad donde digo, uy no, qué miedo, no puedo verlo. De hecho, es mi maldito trabajo. Así es, usar un disfraz de perro es mi trabajo. Bien que lo amas. Así es. Así que no las he visto por miedo, no las he visto por compromiso. Mi amigo Ciel fue quien me recomendó Buenas noches Mami. Y la verdad es que el tráiler, pues sí se ve perturbador. Y por lo que he escuchado es una muy buena película, tiene muy buenos reviews. Así que he tenido la iniciativa de no ver la película solo. Estoy esperando de que Ciel vuelva. Donde quiera que estés. It Follows. Yo me acuerdo que salió más o menos por la misma época cuando inicié el canal. No he tenido tiempo de verla, es la única razón. Creo que está en Netflix. Así que solamente es cuestión de esperar. ¿Cuál es la peor experiencia que has tenido viendo una película de horror? Fácil, la crítica que hice a esta película es muy diferente a lo que usualmente hago. La peor experiencia que he tenido fue el año pasado. Sí, es muy tonto, ustedes digan que es un churro, no me importa. La peor experiencia que he tenido viendo una película de horror es con La Bruja de Blair 2. Y es esa clase de película que tienes que ver en el cine. Si la ves en la computadora o si la ves en la televisión, no va a tener el mismo efecto. Es por eso que es una experiencia. La cosa es que yo la vi después de haber visto Miss Peregrine y además la vi en la noche en un cine solo. Mi mayor error fue haberme puesto en la fila más o menos del medio, porque cada 5 segundos la maldita mezcla de sonido me hacía creer que había alguien detrás de mí. Hay un punto en la película donde una tipa es quebrada a la mitad, literalmente. Fue feo. Fue muy feo. Me encanta esta película porque me dio la experiencia más divertida y más horrenda que he tenido en un cine. Fue muy feo. ¿Cuál es el libro que más te ha dado miedo? Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. La máscara de Shrek está rentada. Yo no soy de los que usualmente se asustan con libros. De hecho, soy muy poco convencional, ya que uno de los libros que más me ha dado miedo son los Juegos del Hambre. Y sí, es la parte del árbol colgado. Ese, el de la canción. Me da miedo. Yo sé que se supone que es un canto, pero se me hacía muy macabro para que se lo dijeran a los niños. Pero ya mi elección real sería el mismísimo Resplandor. Yo sé, es irónico, y les juro que no es porque el libro sea bastante diferente a la película. Hay gente que he escuchado que se asusta demasiado mientras que leían eso, que no podían estar solos o que no podían leerlo durante la noche. A mí los libros de terror no me afectan de esa manera, pero en El Resplandor, algunas de las escenas que Jack Torrance tiene con los fantasmas del hotel sí están medio fuertes, algunas más intensas que otras. ¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? Yo casi no soy de videojuegos de terror. Cuando era niño no jugaba Fatal Frame o Silent Hill. Y cuando estaba ya en secundaria, cuando me empecé a enterar de que estos juegos existían y de que se veían muy buenos, tenía un Wii, lo cual no es malo. Pero en el Wii casi no había videojuegos de terror. Y ahora que conozco más acerca de los juegos de terror y que créanme que tengo muchas ganas de jugar varios, ya casi no tengo tiempo para jugar videojuegos. Y de hecho, si pudiéramos hablar de mis favoritos, fácilmente estaría toda la franquicia de Telltale Games de The Walking
Walking Dead y Resident Evil 4. Es muy fácil olvidar que The Walking Dead se supone que es un juego de terror, porque más que nada te enfocas en la historia, en los diálogos, en Lee y en Clementine. Mientras más viejo me pongo, menos juego videojuegos. Pero hasta hoy en día los juegos de The Walking Dead siguen teniendo un enorme espacio en mi corazón, y de hecho hace unos cuantos meses puse a mi novia a jugar la serie. ¡No! Pero está bien, está muy padre. Ay, gracias. Y por otra parte también tenemos a Resident Evil 4, mi videojuego favorito de todos los tiempos. Jugaba ese juego sin entender nada de inglés y aún así podía disfrutarlo. Y solamente queda decir: atrás de ti, imbécil. ¿Qué villano o monstruo te gustaría ser? Desde que estoy en secundaria, yo he sido bastante fan de cierto sector en el mundo del horror. Pero mis favoritos son los asesinos en serie: Freddy Krueger, Michael Myers y Jason Voorhees. Freddy Krueger es mi menos favorito de los tres, porque usualmente es el favorito más común. Sí, es genial, es gracioso y el sujeto es muy peligroso. De que me gustaría ser, Jason estaría en el segundo lugar, a pesar de que él es mi favorito. Porque Jason será indestructible, tendrá un montón de muertes geniales, pero el diseño es muy feo. No en el sentido de que sea un mal diseño. El monstruo de Jason es un horripilante. Le quitan la máscara en cada película y todos se sorprenden por una razón. Es muy asqueroso. El tipo es un zombie, ya tiene toda la cara desfigurada. Pero si pudiera ser alguno sería Michael Myers, porque al final de cuentas es más o menos igual de inmortal que Jason. A lo mejor es el más débil de los tres, pero eso no cambia el hecho de que pues no se puede morir. Y el sujeto sí luce como una persona normal. No será guapo ni nada por el estilo, pero al estar muerto y estar quemado, Michael Myers funciona. Y finalmente, ¿qué personaje de película de horror te gustaría ser? No es la máscara. ¿Se acuerdan que hace rato estábamos hablando de Evil Dead? La elección, sin ninguna duda, es Ash Williams. A ese sujeto le caen los años encima y cada vez está mejor. Me gusta mucho en Evil Dead 1, 2, Army of Darkness, pero creo que la mejor versión que hemos visto de Ash hasta ahora es en Ash vs. The Evil Dead. Es un hombre de acción, es un hombre de terror. Pero eso no significa que no puede tener comedia y que no puede tener encanto. Bruce Campbell por sí solo son kilos y kilos de carisma. Ash Williams, a pesar de a veces ser un idiota, el sujeto es un ícono del horror. Estoy muy feliz de que Sam Raimi y Bruce Campbell haya decidido que el camino del hombre groovy no ha terminado. Pero bueno, queridos amigos, ese es mi tag y ahora es su turno. Quiero que abajo en los comentarios contesten la pregunta que más se les hizo interesante. Y nuevamente me gustaría dar un enorme agradecimiento a la tienda de disfraces Magic Time por habernos permitido grabar en sus instalaciones. Cada uno de los 1001 disfraces que vieron en este video es propiedad de Magic Time. Son geniales, yo lo sé, y adivinen qué. Es solamente una pequeña parte de todos los asombrosos disfraces que poseen. Magic Time es la mejor tienda para que ahora vengas y rentes tu disfraz, ahora que es Halloween. Muchísimas gracias por ver este video y esperen muchísimos más.